Hola a todos, ahora vamos a continuar con este mini tutorial super ultra básico de programación y hoy vamos a ver la magia de las variables, ¿ya? Aquí las variables son las que hacen la magia. Vamos a usar como base el mini programita que habíamos usado en el video anterior, con la diferencia de que voy a dejar solamente una línea a dibujar, así que si le doy play a esto, solamente debería dibujar una línea de la coordenada 0, 0 hasta la coordenada 100, 100. ¿Ya? Esto retomando el video anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, por si acaso, cuando uno echa a andar el video, o sea, echa a andar el programa, lo puede detener con el botón stop o simplemente con la X de la ventana. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras funciona igual. Ya. Bueno, todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido directamente con números. Pero ahora vamos a ver otro concepto que es el concepto de las variables. Una variable, eh, para alguien no iniciado, digamos, en la parte de las matemáticas o el álgebra, uno lo puede ver como una especie de contenedor de información. Es decir, yo puedo tener una variable que le puedo dar cualquier nombre, ¿ya? De hecho, le puedo dar, por ejemplo, como nombre A, o le puedo dar como nombre X. Como la que se más se suele usar en las matemáticas es X, para las variables, de momento le voy a colocar X. Aunque tiene la libertad de colocar cuantas variables se te ocurran y con el nombre que se te ocurran. O sea, si es que el día de mañana tú quieres hacer una variable que se llame, no sé, Hitler igual a algo, tú puedes hacer una variable que se llame así. O sea, obviamente en este video quedaría políticamente incorrecto. Así que vamos a hacer una variable X. ¿Ya? Y esa variable X yo quiero que tenga un valor en su interior. Entonces ahora se me ocurre que, por ejemplo, el valor de X va a ser 10. ¿Ya? Primero, tengo un problema. El hecho de que me la está indicando con rojo, subrayada, me dice que la variable x no existe. O sea, primero, yo le estoy diciendo de que x tiene que valer 10, pero el computador, el programa, en ese momento de la ejecución, no sabe qué es x. ¿Por qué? Porque resulta que en las variables, por lo menos en este tipo de programación, uno no solamente puede guardar números, como en este caso voy a guardar un número. Uno puede guardar texto, puede guardar números con distintos formatos, ya voy a ir a eso. En este software, una variable podría contener una imagen, también podría contener un sonido. Hay muchas cosas que se pueden contener en una variable. Entonces, en este momento yo le estoy diciendo al programa de que el número 10 lo meta dentro de la variable x. El problema es que me está reclamando que no sabe qué es lo que es x, porque imagínate si x fuese un archivo de video. Yo estoy tratando de colocar un 10 en un archivo de video. Es totalmente incompatible. Entonces tengo que definir previamente qué es x. Entonces voy a ir acá afuera. No es que te había comentado de que habían como tres espacios, un espacio exterior, el setup y el draw. Bueno, me voy al espacio exterior y aquí voy a definir qué es lo que es x. Y si yo quiero que x sea un número entero, entonces le coloco int x. Y no debemos olvidar nuestro punto y coma. Lo que estoy haciendo acá es definir la variable x, que va a ser un número entero. De hecho, si yo defino x como un número entero y a mí se me ocurre acá colocar, por ejemplo, que x va a ser 10.3, ya tenemos un problema porque me está diciendo de que yo estoy tratando de meter un número que no es entero en un número entero. ¿Ya? La otra posibilidad es que yo no quiera trabajar con números enteros, quiera trabajar con números con decimales. ¿Ya? Así dicho en bruto, digamos números reales con decimales. Lo que uno debería colocar es float, que en el fondo quiere decir de coma flotante. O en otras palabras, podría decir escrito en notación científica. ¿Ya? Pero para efectos prácticos es un número con decimales. Entonces, ahora que yo he definido que x va a ser una variable que me contiene en su interior un número real, matemáticamente real, es decir, que pueda contener decimales, entonces si yo defino que x ahora es 10.3, no se queja, no hay ningún error porque el 10.3 es un número decimal. Ahora, cuando uno escribe los números acá, de esta manera, uno igual tiene que tener cierto cuidado, porque, por ejemplo, aquí cuando yo estoy haciendo la función size,
y estoy escribiendo el 640 y no tiene punto decimal, implícitamente esto es un número entero. El 480 también es un número entero. Si a mí se me ocurriera colocarle un punto al final, lo estoy escribiendo con formato de número decimal. Entonces aquí me está arrojando un error. Si tú metes esto en una calculadora no va a tener ningún problema. Pero este software me está diciendo, le estoy entregando como argumento de entrada un número real, un número con decimales, a una función que requiere solo números enteros. Hay otras maneras de representar los números, pero las más comunes son la flotante, que es el número real, y el int, que es el número entero. ¿Ya? Entonces vamos a definir que x es 10, 10 y punto. ¿Ya? ¿Para qué me sirve definir que x es 10? Voy a hacer lo siguiente con la línea. Voy a dibujar la línea desde la coordenada 10 con 10 a la coordenada 20 con 10. Lo que debería hacer acá es dibujar una línea de la coordenada 10, 10 a la coordenada 20, 10, es decir, una línea horizontal de longitud 10. Probemos. Ahí tenemos una línea horizontal de longitud 10. Ya. Si yo quisiera correr esta línea hacia la derecha, tendría que modificar el argumento de la función línea. Sin embargo, ahora voy a hacer lo siguiente. Este 10 lo voy a cambiar por un x. Y este 20 lo voy a cambiar por un x más 10. ¿Ya? Hasta este momento no debería cambiar nada, porque como x vale 10, reemplacé un 10 por un 10 y el 20 por un 10 más 10, que es un 20. Así que activo esto y vuelve a estar la línea en el mismo lugar. ¿Dónde está la diferencia? Que si ahora yo quiero mover la línea hacia la derecha, no necesito modificar esta línea. Solo me basta con cambiar el valor de la variable. Por ejemplo, si ahora en vez de decir de que x vale 10, quiero que x valga 100, entonces me va a dibujar la línea en la posición 100, porque yo le especifiqué que tenía que estar en la posición x. ¿Ya? Ahora, resulta que con estas variables uno puede hacer operaciones. Por ejemplo, yo podría decir, mira, yo no quiero que la posición de la línea sea la posición 100, quiero que sea la posición 100 más 10. No hay ningún problema. Estos sistemas computacionales, estos lenguajes de programación, aceptan estas notaciones algebraicas. El signo más es para la suma, el signo menos es para la resta, el asterisco es para la multiplicación y el slash, este es para la división. ¿Ya? Hay que tener cuidado que, por ejemplo, si es que tú estás trabajando con números enteros y el resultado de la operación te da un número con decimales, automáticamente te lo va a redondear. ¿Ya? Porque si estás trabajando con enteros, tiene que ser el resultado un número entero. Ya. Este x es un número flotante. ¿Ya? Pero de momento no hay nada nuevo, salvo el hecho de que yo puedo utilizar esta x como una perilla en la que yo voy a colocar esta línea. ¿Ya? Ahora voy a hacer una cosa interesante. En el draw voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar de que x va a ser igual a x más 1. Primero, si miramos esta expresión como una ecuación algebraica, es una contradicción, porque en álgebra x con x se cancelaría y me quedaría que 0 es igual a 1. Eso no tendría sentido matemático en el álgebra normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esto no es una expresión algebraica, esto no es una ecuación. Cuando tú colocas las variables de esta manera, tú estás pisando los valores. Tú estás diciendo que quieres que el valor de x sea el valor que actualmente tiene x más 1. O sea, vamos a setear el valor inicial de x en 10. Si yo escribo este programa, cuando yo le doy inicio, en el momento en que se inicia, la variable x queda con el valor 10. Ahí no hay ningún problema. Luego, la primera vez que dibuje, lo primero que va a hacer va a decir, bueno, x va a valer lo que vale x más 1. Como x vale 10, ahora x va a valer 11. Entonces va a dibujar la línea en la posición 11. Luego, cuando vuelva a refrescar la pantalla,
va a volver a pasar por aquí y va a decir, bueno, x ¿cuánto vale ahora? Bueno, si x valía 11, ahora va a tener que valer 11 más 1, que es 12. Y así, cada vez que vaya redibujando la pantalla, el valor de x va a ir creciendo. Eso significa que la coordenada en x se va a ir moviendo hacia la derecha y va a ocurrir lo siguiente. Podemos ver cómo la línea se está moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces de esa manera ya podemos generar cierto movimiento en lo que nosotros hacemos mediante jugar con estas variables. Poder moverlas. ¿Ya? A lo mejor yo no quiero que el x aumente en 1. A lo mejor yo quiero que x aumente en otro valor que no sé cuánto es. Entonces necesito definir otra variable que me va a indicar el incremento. Por ejemplo, yo podría llamar a esta variable dx, por ponerle un nombre. ¿Ya? Dx es una variable flotante, o sea, es decimal. Defino cuánto vale dx. Por omisión, si tú no lo defines, se define como 0, pero lo voy a definir como 1. Entonces, cuando yo haga esta operación, x es igual a x más 1, voy a cambiar el 1 por un dx. Si yo pruebo, debería darme el mismo resultado, porque dx vale 1. Y ahí está, el mismo resultado. Pero ¿qué es lo que pasa si cambio el valor de 1 y en vez de 1 que sea 3? La línea se mueve más rápido. O sea, al jugar con el incremento, de alguna manera yo puedo jugar con la velocidad con que se van a mover los objetos en pantalla. Ahora, como último detalle, vamos a ver qué es lo que pasa con el background que tengo acá. Voy a eliminar el background. Que recordemos las instrucciones que teníamos acá. El background pinta el fondo de negro. Lo voy a eliminar. Si yo le aplico play, puedes observar que la línea no se desplazó, sino que la línea se estiró. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos haciendo los dibujos de la siguiente manera. En cada cuadro de imagen, lo primero que hacíamos era borrar la pantalla y después dibujábamos encima. Si no borras la pantalla, vas a dibujar encima del cuadro anterior. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, dependiendo de lo que quieras hacer, en este caso conviene colocar el fondo. ¿Ya? Para limpiar el fondo y después empezar a dibujar encima. Como último detalle, hay una opción de escritura que es el comentario. ¿Ya? Si tú escribes 2 slash, el texto se pone gris y puedes escribir lo que quieras. ¿Esto para qué sirve? Bueno, primero, cuando el programa se ejecute, lo que está en gris, lo que está comentado, lo va a ignorar. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, yo no recuerdo para qué sirve esta función, o me cuesta acordarme. Entonces le pongo un comentario y digo tamaño de la ventana. Entonces ya tengo un recordatorio que me permite, en versiones posteriores, cuando vuelva a mirar el código, acordarme qué es lo que estaba haciendo en esta línea. Otra cosa, si yo no quiero pintar, no quiero ocupar esta función, o simplemente yo quiero probar cómo funcionaría el programa si esta función no estuviera, la puedo comentar. Entonces el programa la va a ignorar. Es como si esto no estuviera. ¿Ya? Y como último detalle, cuando tú defines las funciones, fíjate que aquí yo coloqué 2 sentencias para definir la función x y la función de x. Esto se puede hacer en una sola línea, porque si tú quieres definir múltiples variables, tú simplemente las vas anotando en fila y las separas con una coma. Entonces aquí yo estoy definiendo que la variable x y la variable dx sean números reales. ¿Ya? Eso, espero que te haya servido esto y juegue, empieza a jugar con las variables. Yo de ahí después te empiezo a subir otros videos para empezar a hacer otras cosas con las variables. ¿Ya? Entonces dejamos el video hasta aquí y chao. Adiós.